Mandatum. Bienvenidos, en este video recorreremos las batallas de los conquistadores de The Conquerors a través de una gran compilación de comparaciones históricas. Desde la batalla de Tours hasta Norean Point, viajaremos por 8 escenarios épicos para revivir la gesta de grandes líderes y enfrentamientos que marcaron la historia. A principios del siglo VIII, Europa enfrentó una serie de derrotas y conquistas a manos del califato omeya. La expansión comenzó en 711, con la invasión de la península ibérica y la derrota del reino visigodo cristiano en la batalla de Guadalete. En pocos años, los musulmanes conquistaron casi toda la península, a excepción de un pequeño territorio montañoso en el norte, donde se fundó el reino de Asturias, el último bastión cristiano independiente en la península ibérica. Las fuerzas del califato omeya no se detuvieron en la península ibérica. En su afán expansivo cruzaron los Pirineos y lanzaron expediciones hacia territorios francos, como la Galia, antiguas provincias del Imperio Romano. Sus campañas abarcaron desde Aquitania hasta Borgoña, incluyendo importantes enfrentamientos como la batalla de Burdeos y saqueos de ciudades como Autun. Sin embargo, en octubre de 732, los avances musulmanes encontraron una resistencia inesperada. Cerca de Tours, una fuerza franca liderada por Carlos Martel aguardaba estratégicamente el paso de las tropas invasoras, marcando el inicio de una de las batallas más decisivas de la historia de Europa. Este escenario se basa en la batalla de Tours, también conocida como la batalla de Poitiers, ocurrida en octubre del año 732. Los objetivos principales son evitar que los musulmanes destruyan cualquiera de tus 3 centros urbanos, y capturar 6 carretas de mercancía de la caravana árabe, llevándolas a la catedral de Tours. En caso de que se pierdan las carretas, se deberán derrotar a todos los enemigos musulmanes para completar la misión. En la narración inicial se menciona que los jinetes musulmanes irrumpieron en Burdeos y Poitiers, dejando casi nada por defender en el reino franco. Esto es parcialmente cierto, ya que las fuerzas omeyas derrotaron a los francos en Burdeos y saquearon la región. Sin embargo, Poitiers no fue capturada ni destruida. Las fuerzas omeyas intentaron acercarse a la ciudad, pero la batalla real tuvo lugar al aire libre, en una colina entre Tours y Poitiers. La ubicación exacta sigue siendo desconocida, y los historiadores no se ponen de acuerdo sobre cuál ciudad estuvo más cerca. Por eso tiene 2 nombres, en inglés es la batalla de Tours y en francés es la batalla de Poitiers. Curiosamente, en la traducción francesa el escenario conserva el nombre de Tours, aunque en Francia se le conoce como la batalla de Poitiers. La narración también dice: aún así, Carlos Martel reúne al desanimado ejército franco para una última defensa en la ciudad de Tours. Esto es incorrecto, ya que la batalla no fue un asedio, sino un enfrentamiento campal en terreno elevado. Además, aunque fue importante, no fue la última línea de defensa de la Europa cristiana, como lo afirma el juego. Las incursiones musulmanas continuaron en otras partes de Europa, incluyendo Italia y el Mediterráneo. Aunque es cierto que en esta batalla se detuvo la invasión islámica desde la península ibérica. Este escenario se conecta con el último episodio de la campaña de Tariq ibn Ziyad en The African Kingdoms, titulado Razzia, que representa la batalla del Garona. En esa batalla, Al-Ghafiqi, líder de las fuerzas omeyas, conquistó Burdeos y derrotó a un ejército aquitano comandado por Odón de Aquitania. Temiendo por perder su feudo, pidió ayuda a Carlos Martel, quien aceptó su sumisión y permitió que sus fuerzas se unieran a las filas francas en Tours. Ahí, las tropas francas y aquitanas lograron derrotar al ejército omeya y dar fin a las campañas de Al-Ghafiqi. En la narración final se menciona que Carlos Martel ordenó a sus caballeros desmontar para formar un muro de escudos. Esto refleja las tácticas francas, pero es anacrónico referirse a los combatientes como caballeros, ya que el sistema de caballería medieval no surgió hasta mucho después, en la época de Carlomagno, el nieto de Carlos Martel. Por último, la narración concluye con: el reino franco de Carlos Martel dio paso al Sacro Imperio Romano, lo que lo convirtió en el padre fundador de Alemania y Francia. Aunque Carlos Martel consolidó el poder franco y sentó las bases para la dinastía carolingia, el Sacro Imperio Romano fue fundado por su bisnieto Carlomagno. Por lo tanto, si bien Carlos Martel jugó un papel crucial en la historia de Europa, no fue directamente responsable por la creación de este imperio. Carlos Martel era apodado el Martillo, aunque este apodo sugiere que era un gran guerrero.
En realidad, hacía referencia a su capacidad estratégica para consolidar el poder en el reino franco y derrotar a sus enemigos. Algunos historiadores incluso dudan que participara directamente en la batalla de Tours. Durante siglos, la batalla de Tours fue vista como el momento en el que Europa se defendió de la expansión musulmana. Sin embargo, este enfoque ha sido cuestionado por historiadores modernos, quienes consideran que en su importancia pudo haberse exagerado para construir narrativas nacionalistas en el siglo XIX. Muchos jugadores consideran este escenario como uno de los más desafiantes de The Conquerors, ya que las fuerzas francas comienzan dispersas y la victoria depende de una gestión precisa de recursos y unidades. En The Conquerors, los bereberes son representados por la civilización turca, ya que en esa época no existía una civilización berebere en el juego. Estos fueron agregados en The African Kingdoms, donde los bereberes tienen su propia civilización y están correctamente representados en Definitive Edition. En la narrativa del escenario, capturar las carretas simboliza recuperar los saqueos tomados por los omeyas en Burdeos. Aunque estas carretas no tienen un equivalente histórico real, representan el saqueo que fue una parte importante de las campañas omeyas. Erik Tolvarsson, conocido como Erik el Rojo, nació en Rogaland, Noruega, alrededor del año 950. Como su apellido lo indica, era hijo de Thorvald Asvaldsson. Tras la muerte de su padre, Erik se casó con Theodild y se estableció en Haukadale, Islandia, donde construyó una granja. Las sagas medievales islandesas relatan que Erik y su esposa tuvieron 4 hijos, una hija llamada Freydis y 3 hijos varones, Liv Eriksson, Thorvald y Thorstein. A diferencia de su hijo Liv, quien se convirtió al cristianismo, Erik permaneció fiel a la religión nórdica, a pesar de que su esposa adoptó el cristianismo. Incluso mandó construir la primera iglesia en Groenlandia, algo que a Erik le disgustaba profundamente. Siguiendo los pasos de su padre, Erik fue exiliado debido a un conflicto violento. La disputa comenzó cuando los esclavos o thralls de Erik provocaron un deslizamiento de tierra en la granja de un hombre llamado Baltiof. En represalia, un amigo de Baltiof, llamado Eyjolf, asesinó a los thralls, lo que llevó a Erik a vengarse asesinando a Eyjolf y a otro hombre llamado Rafn. Como consecuencia, en el año 982, Erik fue desterrado de Haukadale. Buscando nuevas tierras, Erik zarpó hacia una región que otros exploradores escandinavos habían intentado colonizar sin éxito. Durante 3 años exploró Groenlandia, pasando por el actual Cabo Farewell y otras zonas de la costa. Tras su exilio, regresó a Islandia y convenció a varios colonos para que se unieran a él en la fundación de los primeros asentamientos nórdicos en Groenlandia. Años más tarde, su hijo Liv Eriksson dirigió una expedición aún más ambiciosa, explorando lo que los nórdicos llamarían Vinland, en la actual Terranova, Canadá. Con este viaje, los vikingos llegaron a América aproximadamente 500 años antes que Cristóbal Colón. Este escenario está basado en la exploración vikinga de América y la colonización de Groenlandia, descritas en las sagas islandesas. Los objetivos principales son transportar a Erik el Rojo al oeste a través del océano y establecer una colonia en el Nuevo Mundo construyendo un centro urbano, un mercado y 12 casas. En la narración inicial se menciona a Erik el Rojo como el líder de la expedición vikinga, pero esto es históricamente incorrecto. Erik no participó en la exploración ni colonización de Vinland. Él fue responsable de establecer asentamientos en Groenlandia tras su exilio de Islandia. De hecho, él la llamó Groenlandia, que significa tierra verde, para tratar de atraer más colonos. Fue su hijo, Liv Eriksson, quien alrededor del año 1000 lideró la exploración y fundó un pequeño asentamiento en América, conocido como Leysvudir, ubicado probablemente en la actual Terranova, Canadá. El mar de gusanos representado en el escenario no tiene base histórica. Parece ser una licencia creativa para representar las dificultades del Atlántico Norte. En la realidad, viajar directamente desde Islandia hasta Vinland era prácticamente imposible, debido a las fuertes corrientes, tormentas y faltas de puntos de referencia. Los vikingos utilizaban Groenlandia y la isla de Baffin como escalas en sus viajes. Otra imprecisión geográfica en el juego es la presencia de las islas británicas al este del mapa, y son representadas por la civilización británica. Si lo que se muestra es el norte de Escocia, lo más correcto sería que los britanos fueran representados por la civilización celta. En The Conquerors,
Los Skraelings, nombre con el que los vikingos se referían a los pueblos indígenas de América del Norte, son representados por los celtas debido a la falta de una civilización específica. En Definitive Edition, se les asignó una civilización única llamada Skraelings, con su propia unidad única, el guerrero algonquino, que empuña 2 hachas y reemplaza al Wood Raider. Sin embargo, es debatible si los Skraelings de la saga representan exclusivamente a los algonquinos, ya que también podrían haber sido los Beothuk de Terranova o los Inuit. En el escenario original de The Conquerors, Eric zarpa desde Noruega, lo cual no tiene sentido histórico y tampoco coincide con el mapa. En Definitive Edition esto fue parcialmente corregido, y se especificó que zarpa desde Islandia, lo cual es más preciso y de acorde con las sagas islandesas. Sin embargo, ese cambio hace que la ubicación de las islas británicas en el mapa sea aún menos exacta. El marcador en el mapa de la campaña de las batallas de los conquistadores y en el mapa de la campaña de las batallas históricas en Definitive Edition se encuentra todavía erróneamente en Noruega. Otra inconsistencia geográfica es la representación de Groenlandia, que en el juego aparece con bosques densos, cuando en realidad solo existe un pequeño bosque en el valle de Kingwa, al sur de la isla. La Groenlandia histórica era en su mayoría tundra helada, con vegetación limitada y condiciones extremas para la agricultura. El nombre original del escenario era Vinland, lo cual es un error ortográfico de Vinland, que significa la tierra del vino en nórdico antiguo. Este error fue corregido en Definitive Edition. La narración final y el escenario sugieren que el asentamiento vikingo en América fue exitoso. En realidad, Vinland fue abandonada en pocos años debido a la gran distancia con Europa, lo que dificultaba el suministro de recursos, los constantes ataques de los nativos, con quienes los vikingos no podían comunicarse y con los que tuvieron varios conflictos, y la falta de apoyo desde Groenlandia, cuya población era muy reducida. A pesar del fracaso de la colonia en Vinland, los vikingos mantuvieron contacto esporádico con América del Norte, probablemente a través del comercio de madera con Groenlandia, como sugieren algunas fuentes arqueológicas. En Definitive Edition se puede encontrar un pingüino como huevo de Pascua visitando la parte noreste de Groenlandia. También aparecerá Orlu el lobo y atacará la base del jugador una vez que se construya una herrería. En la parte sur del mapa hay un Wood Raider de los Skraelings llamado Ermitaño Solitario. En Definitive Edition su nombre se cambió a Bert, en honor al desarrollador de Forgotten Empires, Bert Bigman. Las unidades únicas de los vikingos son el Berserker y Drakar. El Berserker es una unidad única con escudo y hacha que tienen capacidad de regenerar su salud con el tiempo. Estos usan cascos con cuernos a pesar de que nunca fueron usados por los vikingos. Los verdaderos Berserkers peleaban con pieles de animales y entraban en un estado de frenesí en combate. El Drakar o barco dragón antes de Definitive Edition es una embarcación de remos que dispara múltiples flechas con cada ataque. Estas embarcaciones eran usadas por los escandinavos en la era vikinga para realizar sus incursiones y saquear pueblos costeros. Eran la clave de su poderío naval y se consideraban valiosas reliquias. Las tecnologías únicas de los vikingos son Hershires y Voxbygger. Hershires da más 5 de ataque contra la caballería y más 4 contra camellos, y genera 5 de oro cada vez que la infantería mata a un aldeano, y 20 de oro cuando la infantería mata a un monje o una unidad mercantil. Los Hershires eran comandantes militares que lideraban pequeñas tropas y juraban lealtad a un jarl o un rey. Voxbygger da más 1 de ataque a los arqueros y Drakar. Voxbygger significa tiradores de arco en nórdico antiguo, pero no existió como una unidad militar específica. Aunque los vikingos usaban arqueros en batalla, su estrategia principal se basaba en la lucha cuerpo a cuerpo. En Age of Mythology, Voxbygger es el nombre de una unidad arquera nórdica, lo que indica que el término fue reutilizado en ambos juegos. El icono de los vikingos está basado en un estandarte de cuervo, una bandera totémica usada por varios jefes tribales escandinavos entre los siglos 9 y 11. Se cree que el cuervo representaba a Odín, dios de la guerra y la sabiduría. La imagen de interfaz de usuario vikinga representa el Vegvisir, un símbolo mágico islandés que, según la tradición, ayuda a los navegantes a encontrar su camino incluso en condiciones adversas. La maravilla de los vikingos es la iglesia de madera de Borkund, construida entre 1180 y 1200 en Noruega. Aunque es un edificio icónico, la era vikinga ya había terminado para ese entonces.
ya que la cristianización de Escandinavia ocurrió gradualmente durante los siglos X y XII. La mayoría de los escandinavos eran politeístas y solo una minoría adoptó el cristianismo antes del siglo XI. En el año 886 los vikingos sitiaron París, pero fueron repelidos gracias a la resistencia de los francos y el pago de tributos. Finalmente, en 911, el rey Carlos III de Francia llegó a un acuerdo con el caudillo vikingo Rollo o Rolfganger, concediéndole tierras en Normandía a cambio de que jurara lealtad y protegiera a Francia contra futuras incursiones vikingas. Con el tiempo, los descendientes de estos vikingos adoptaron la cultura, el idioma y las costumbres francesas, convirtiéndose en normandos. Más de 150 años después, en 1066, al otro lado del Canal de la Mancha, el rey Eduardo el Confesor de Inglaterra falleció sin hijos. Estaba casado con Edith de Wessex, hermana de Haroldo Godwinson, quien había ascendido como conde de Wessex y era una de las figuras más influyentes del reino. Haroldo había demostrado su valía en batallas contra los galeses y actuaba como principal consejero de Eduardo. Mientras tanto, en Normandía, el duque Guillermo, apodado el Bastardo, afirmaba que Eduardo le había prometido el trono años atrás. Según Guillermo, Haroldo incluso había jurado sobre reliquias sagradas que apoyaría su derecho al trono, pero tras la muerte de Eduardo, Haroldo se coronó a sí mismo rompiendo su supuesto juramento. En el norte, el rey Harald III de Noruega, conocido como Harald Hardrada, también reclamaba el trono inglés. Basaba su derecho en un antiguo pacto entre su predecesor, Magnus I de Noruega, y Hardenot, hijo de Canuto el Grande, en el que acordaron que el sobreviviente heredaría los territorios del otro. Aunque este pacto nunca fue aceptado en Inglaterra, Harald Hardrada vio la muerte de Eduardo como una oportunidad para hacer valer su reclamación. Así, tres hombres poderosos, Haroldo II de Inglaterra, Guillermo de Normandía y Harald de Noruega, se preparaban para luchar por la corona de Inglaterra en un año que cambiaría la historia para siempre. Este escenario se basa en la batalla de Stamford Bridge y la batalla de Hastings en 1066. El objetivo principal es conquistar Inglaterra destruyendo el castillo de Harold el Sajón. En el juego, Haroldo II es llamado Harold el Sajón, pero su familia, los Godwinson, tenía raíces danesas. Si bien se le asocia con los anglosajones, el título El Sajón no es completamente preciso. Además, el juego sugiere que Haroldo intentó fortificar el sur de Inglaterra contra la invasión normanda, pero la realidad es que no tuvo tiempo. Tuvo que llevar sus tropas al norte para enfrentar a Harald Hardrada, quien había desembarcado en el noroeste de Inglaterra con su ejército vikingo. La narración inicial menciona que Harald Hardrada era rey de Dinamarca y de Noruega, pero esto es incorrecto. Hardrada solo gobernó Noruega y nunca fue monarca de Dinamarca. Antes de Hastings, Harald Hardrada desembarcó en la costa noreste de Inglaterra y capturó la ciudad de York sin encontrar gran resistencia. Haroldo II reaccionó rápidamente y marchó con su ejército en solo 4 días, tomando por sorpresa a los vikingos en Stamford Bridge, en el río Derwent. Una leyenda cuenta que un berserker vikingo defendió el puente durante un tiempo, retrasando a los ingleses. Sin embargo, debido a la rapidez del ataque, muchos vikingos no tuvieron tiempo para equiparse completamente y fueron masacrados. Harald Hardrada murió en batalla junto con su aliado, Tostig Godwinson, hermano exiliado de Haroldo II. Esta batalla marcó el final de la era vikinga en Inglaterra. Poco más de un mes después, Guillermo desembarcó en Pevensey y estableció un campamento cerca de Hastings. Haroldo II, todavía en York, tuvo que marchar hacia el sur con su ejército agotado. Intentó esperar a Guillermo en Londres, pero el normando lo obligó a salir con redadas y ataques a aldeas cercanas. El 14 de octubre de 1066, Haroldo II y Guillermo el Bastardo se enfrentaron en Hastings. Al principio parecía que los ingleses ganarían la batalla. Según algunas fuentes, los normandos entraron en pánico al saber que Guillermo había muerto en combate, mientras que otras sugieren que fingieron la retirada intencionalmente. De cualquier forma, esta táctica llevó a los sajones a romper su formación defensiva, lo que permitió a los normandos rodearlos y flanquearlos. Haroldo II murió en la batalla. Se dice que una flecha lo alcanzó en el ojo, pero esta versión proviene de crónicas posteriores y no hay evidencia concluyente de cómo murió exactamente.
Con la victoria, Guillermo reclamó el trono de Inglaterra y dejó de ser conocido como el bastardo, ganando el título de Guillermo el Conquistador. Al final del escenario, Guillermo es llamado rey de Inglaterra y Normandía. Aunque gobernaba ambos dominios, su título real era rey de Inglaterra y duque de Normandía. Normandía seguía siendo un feudo del reino de Francia, lo que hacía que Guillermo fuera tanto un vasallo del rey francés como su igual como monarca inglés. En la narración final se dice que su liderazgo llevó a Inglaterra a una posición de liderazgo mundial sin precedentes. Esto es exagerado. Aunque casi un siglo después surgió el Imperio Angevino bajo Enrique II, Inglaterra no se convirtió en una gran potencia mundial hasta el siglo XVII con la colonización, y más tarde con el Imperio Británico en el siglo XVIII. Las torres de bombardeo sajonas son anacrónicas, ya que la pólvora aún no había sido introducida en Europa en 1066. La pólvora no llegó a Europa hasta el siglo XIII, y las primeras piezas de artillería comenzaron a usarse en el siglo XIV. Los normandos están representados por los francos en este escenario, lo cual es históricamente correcto. Los descendientes de los colonos vikingos en Normandía se ven asimilados completamente a la cultura franca tras el acuerdo de Rollo con Carlos III en 911. Aunque hablaban un dialecto distintivo del francés antiguo, se consideraban francos y no vikingos. Los términos Francia y francés no se consolidaron ampliamente hasta el reinado de Felipe II Augusto en el siglo XIII. Haroldo II está representado por los godos. Aunque no es una referencia histórica exacta, esta elección se ajusta más que la civilización británica, ya que los anglosajones confiaban en la infantería pesada, similar a los huscarles godos en el juego. El término huscarle proviene del nórdico antiguo huskarl, que significa hombre de casa, y era utilizado para referirse a los guardaespaldas de la realeza y la nobleza en Escandinavia e Inglaterra. Tras la conquista normanda, no hubo un rey inglés que hablara inglés como lengua materna hasta Enrique IV. Todos los monarcas, desde Guillermo el Conquistador hasta Ricardo II, tenían el francés normando como su idioma principal. El inglés comenzó a recuperar prestigio tras la Guerra de los 100 años, cuando el antagonismo contra Francia hizo que el uso de inglés aumentara entre la nobleza. Muchas construcciones icónicas de Inglaterra fueron edificadas bajo dominio normando, incluyendo la Torre de Londres, la Catedral de Winchester, el Castillo de Durham y muchas fortalezas de piedra que reemplazaron a las antiguas motas de madera anglosajonas. El inglés cambió drásticamente tras la conquista normanda. Antes de 1066, el inglés anglosajón, Old English, era un idioma germánico con muchas similitudes al nórdico antiguo. Tras la llegada de los normandos, el francés normando se convirtió en el idioma de la corte, la nobleza y el derecho, mientras que el inglés siguió siendo la lengua del pueblo. Esto provocó una fusión lingüística que resultó en el anglo-normando, un paso intermedio antes del inglés medio. Un ejemplo de la influencia lingüística es que los plebeyos usaban palabras anglosajonas para los animales vivos, como para oveja, cerdo y vaca, usaban sheep, pig y cow, mientras que la nobleza que comía estos animales usaba términos franceses para la carne, mutton, pork y beef, de mutton, pork y beef. Esto hizo que el inglés moderno tuviera una mezcla de pronunciación germánica y romance, con muchas excepciones y reglas irregulares. En el siglo XI, el Imperio Bizantino aún controlaba los Balcanes, Anatolia y algunas regiones en el sur de Italia y el Mar Negro. Sin embargo, tras la pérdida de Egipto y Siria en el siglo VII, Anatolia se convirtió en su principal fuente de recursos y tropas. A pesar de esto, Bizancio logró aprovechar la fragmentación del mundo islámico para recuperar territorio en los Balcanes, Anatolia y el norte de Siria. En 1045, el emperador Constantino IX anexó el reino de Armenia y su capital, Ani, la ciudad de las 1001 iglesias, aunque esto eliminó un reino independiente que actuaba como zona de amortiguamiento. También debilitó la frontera oriental, ya que muchos soldados armenios migraron a otras regiones. Esta situación fue aprovechada por los turcos selyúcidas, un pueblo nómada de Asia Central que había adoptado el Islam sunita, y tras vencer a los gaznávidas en la batalla de Dandanakan, se expandieron por Persia. El líder selyúcida, Alp Arslan, sucesor del sultán Turgulbek, consolidó el poder selyúcida en el Medio Oriente y comenzó a presionar las fronteras bizantinas. En 1048, los turcos realizaron su primera incursión en territorio bizantino, chocando con las tropas imperiales en la batalla de Capetron.
Aunque los bizantinos lograron frenar temporalmente su avance, la frontera quedó vulnerable a nuevas incursiones. En 1064, Alp Arslan lanzó una campaña contra Armenia y capturó Ani, lo que dejó abierta la ruta hacia el este de Anatolia. Posteriormente, en 1067, los selyúcidas arrasaron ciudades clave como Antioquía, Melitene y Cesarea, acercándose peligrosamente al corazón del Imperio Bizantino. Este mismo año, el emperador Constantino X murió y su viuda, la emperatriz Eudoxia, reconoció la crisis militar y se casó con el general romano IV Diógenes. Como emperador, Romano IV reorganizó el ejército y emprendió campañas contra los selyúcidas. En 1068 obtuvo una victoria en Tefraik, pero las incursiones enemigas continuaron, alcanzando Melitene e Iconio. En 1071, Romano IV reunió un gran ejército compuesto por reclutas bizantinos y mercenarios europeos, armenios y turcos. Mientras tanto, Alp Arslan se encontraba en Siria luchando contra los fatimíes, pero al enterarse del avance bizantino, marchó rápidamente hacia el este de Anatolia. Romano IV logró recuperar la fortaleza de Manzikert, pero subestimó la capacidad de reacción de los selyúcidas. Alp Arslan y Romano IV se encontraron en el campo abierto cerca de Manzikert, donde la combinación de tácticas selyúcidas, errores estratégicos y traiciones internas selló una de las derrotas más decisivas en la historia de Bizancio. Este escenario se basa en la batalla de Manzikert en 1071. Los objetivos principales son capturar los centros urbanos de los temas de Galacia, Pisidia y Capadocia, para recibir tributo de ellos y derrotar al ejército bizantino. En la narración inicial se menciona que los catafractos y soldados bizantinos eran superiores en equipo y entrenamiento. Esto es cierto en términos generales, pero para 1071, el ejército bizantino ya no tenía la misma organización y disciplina de épocas anteriores. Si bien aún existían cuerpos de élite como los Tagmata y la Guardia Varega, el imperio dependía en gran medida de mercenarios y tropas reclutadas localmente en Anatolia, lo que afectaba su cohesión y efectividad en batalla. Los temas de Galacia, Pisidia y Capadocia eran provincias militares administrativas clave del Imperio Bizantino en Anatolia. Aunque estas regiones jugaron un papel importante en la defensa de Bizancio contra los selyúcidas, su captura no fue parte directa de la batalla de Manzikert. Es probable que su inclusión en el escenario sea una mezcla de licencia creativa y mecánica de juego. Al oeste del mapa hay una base sarracena con aldeanos recolectando oro. Si el jugador destruye las torres de guardia, estos se rinden. Esto podría representar la influencia fatimí en la región. Antes de la batalla de Manzikert, el sultán había estado en campaña en Siria, presionando a los vasallos fatimíes en Alepo. Al enterarse de la movilización bizantina, abandonó estos planes y marchó hacia el este para enfrentarse a Romanos IV. En el escenario, el objetivo final es destruir la base bizantina al este para derrotarlos, pero en realidad no hubo un asedio. Alp Arslan utilizó tácticas de hostigamiento con arqueros a caballo para desgastar a los bizantinos, y luego ofreció negociar la paz. Romanos IV rechazó la propuesta, ya que temía que aceptar la paz lo debilitara políticamente en Constantinopla. El ejército bizantino se desplegó en campo abierto, con su caballería en 3 bloques liderados por diferentes comandantes, incluyendo a Romanos IV, mientras que se encontraba un cuarto bloque en la parte trasera comandado por Andrónico Ducas, quien tenía bajo su mando la reserva estratégica del ejército. Los selyúcidas tomaron formación en luna creciente, utilizando tácticas de disparo y retirada para atraer a los bizantinos fuera de su posición defensiva. Aunque Romanos logró avanzar y tomar el campamento selyúcida, sus fuerzas se desorganizaron en el proceso, cuando ordenó la retirada para reagruparse. La fatiga y la confusión causaban brechas en sus líneas, lo que permitió a los turcos lanzar un ataque final. El golpe definitivo fue la traición de Andrónico Ducas, quien comandaba la reserva bizantina. Anunció falsamente que el emperador Romanos IV había muerto y abandonó el campo de batalla, lo que desmoralizó completamente a los bizantinos. Esto permitió a Alp Arslan rodear y capturar al emperador. En lugar de humillarlo, Alp Arslan trató con respeto a Romanos IV y negoció su liberación a cambio de un tratado de paz. Sin embargo, al regresar a Bizancio, los nobles lo depusieron y cegaron, lo que eventualmente lo llevó a la muerte. En la narración final se menciona que la derrota no fue por incompetencia militar, sino por traición interna.
lo cual es parcialmente cierto. Si bien la traición de Andrónico Ducas fue un factor clave, los selyúcidas también aprovecharon tácticas de arqueros a caballo para desgastar a los bizantinos y forzar su colapso. La narración continúa diciendo: la debilidad de Bizancio después de Manzikert llevó a las cruzadas. Esto es una exageración. Aunque la derrota debilitó la posición bizantina en Anatolia, la primera cruzada fue el resultado de múltiples factores, como la caída de Jerusalén en 1073 a manos de los selyúcidas, la petición de ayuda del emperador Alejo I Comneno en 1095, más de 20 años después de Manzikert. Históricamente se cree que esta batalla marcó el declive en el uso de los catafractos en el ejército bizantino, aunque no desaparecieron completamente. En las siguientes décadas, Bizancio comenzó a reclutar caballería pesada occidental, conocidos como latinicon, para compensar la pérdida de Anatolia como fuente de tropas. Curiosamente, aunque en el escenario no se pueden entrenar genízaros, pues la pólvora aún no se usaba en esa época, sí se pueden entregar saboteadores. El término tema en este escenario hace referencia a los temata, las divisiones militares y administrativas del Imperio Bizantino durante la Edad Media. Estas provincias eran clave para la defensa del imperio y la organización de sus ejércitos. Los bizantinos perdieron Manzikert y Bari en el mismo año 1071. Los turcos están representados en el juego por su civilización homónima, aunque históricamente representan a los selyúcidas. Curiosamente, a pesar de que los selyúcidas y otros pueblos turcos oguz eran nómadas, los turcos en el juego no pueden entrenar lanceros de las estepas, probablemente por razones de balance. El icono de la civilización turca está basado en la creciente y la estrella, símbolos que aparecen en la bandera otomana y hoy en día en la bandera de Turquía, así como en muchas otras naciones islámicas. Sin embargo, la creciente y la estrella no nacieron como símbolos islámicos, sino que tienen raíces en la iconografía de Bizancio y Persia. Su adopción en el mundo islámico fue gradual y se popularizó con la expansión del Imperio Otomano. La imagen de interfaz de usuario de los turcos es un águila bicéfala, un símbolo utilizado por los selyúcidas y el sultanato de Rum, aunque también fue adoptado por el Imperio Bizantino, el Sacro Imperio Romano y otras civilizaciones. Se cree que su origen proviene de la antigua Anatolia, con los hititas y los zurritas. La maravilla de los turcos es la mezquita de Selim, construida en 1575 en Edirne, Turquía. Aunque es una obra maestra de la arquitectura otomana, su inclusión en el juego es anacrónica, ya que fue construida más de un siglo después del final de la Edad Media. Es famosa por sus minaretes de más de 70 metros de altura, los más altos de Turquía. La unidad única de los turcos es el genízaro, una unidad de pólvora con gran alcance y armadura cuerpo a cuerpo. Estos usan un cañón de mano. En la historia, los genízaros fueron una fuerza de élite del Imperio Otomano, reclutada a través del sistema del Dershirme, que convertía a jóvenes cristianos en soldados del sultán. Aunque los turcos en el juego representan a los selyúcidas, los genízaros son una clara referencia a los otomanos. Las tecnologías únicas de los turcos son Sipahi y artillería. Sipahi otorga 20 puntos de vida a los arqueros a caballo. Históricamente, los Sipahi eran caballería pesada de élite del Imperio Otomano. Aunque eran similares a los caballeros feudales europeos, en lugar de tierras recibían feudos llamados timars, que debían administrar y defender a cambio de servir en el ejército cuando fueran llamados. Artillería da más 2 de alcance a las torres de bombardeo, cañones de asedio y galeones artillados. Los otomanos fueron maestros en el uso de la pólvora, destacando las grandes bombardas turcas, que fueron cruciales en el asedio de Constantinopla, aunque esas tardaban 3 horas en recargarse. Al terminar la época dorada de los guerreros Plantagenet, como Eduardo III, Eduardo de Woodstock y Juan de Gante, las victorias inglesas en la Guerra de los 100 Años parecían llegar a su fin. Las posesiones en Aquitania, obtenidas a costa de grandes sacrificios, estaban casi perdidas en apenas una década. Francia y sus aliados dominaban el océano, mientras que Inglaterra sufría una inestabilidad política que le impedía continuar con la guerra con la misma intensidad que en el pasado. Sin embargo, un nuevo monarca, Enrique V, llegó para revitalizar el reino y el ejército inglés, marcando un cambio definitivo en la historia militar de Inglaterra. La coronación de Enrique IV
quien se convirtió en el primer rey inglés desde la conquista normanda en hablar inglés como su lengua materna, no fue bien recibida por muchos nobles. Desde el inicio de su reinado tuvo que enfrentar constantes rebeliones, incluyendo un levantamiento en Gales y la revuelta de Henry Percy 3 años después. Su hijo, Enrique de Monmouth, demostró ser un hábil comandante y logró sofocar estas amenazas, obteniendo una gran victoria en la batalla de Shrewsbury en 1403. A pesar de este éxito, las revueltas continuaron y la resistencia galesa no fue sofocada del todo. La situación se agravó con la salud del rey, que comenzó a deteriorarse en 1407. Como resultado, el gobierno recayó progresivamente sobre los hombros de su heredero, Enrique de Monmouth, quien demostró gran capacidad tanto en la administración como en el liderazgo militar. En 1413, Enrique IV murió debido a una enfermedad de la piel. 20 días después, el 9 de abril, su hijo fue coronado como Enrique V. Desde el inicio de su reinado, el nuevo monarca dejó atrás su juventud rebelde y adoptó una actitud más seria y disciplinada. Se rodeó de consejeros competentes y aplicó una estricta política de austeridad. En 1414, Enrique envió una embajada a París para negociar la paz, pero sus demandas eran demasiado ambiciosas. Exigía la devolución de los territorios perdidos, algo que probablemente sabía que sería rechazado, dando así un pretexto para continuar la guerra. Y tal como esperaba, los franceses se negaron a aceptar sus condiciones y el conflicto se reanudó. Con un ejército bien organizado y una poderosa flota, Enrique desembarcó en Normandía. En lugar de realizar incursiones rápidas como lo habían hecho sus predecesores, optó por sitiar el puerto estratégico de Harfleur. La resistencia francesa prolongó el asedio más de lo esperado, debilitando a las tropas inglesas que sufrieron enfermedades como disentería y malaria. Mientras tanto, el Delfín de Francia reunió un gran ejército en Rouen, listo para interceptar a los ingleses. Enrique, siguiendo los pasos de su ancestro, Eduardo III, decidió marchar hacia Calais. Sin embargo, su ejército estaba exhausto, hambriento y enfermo. Los franceses lograron adelantarse y bloquearon su paso cerca de las aldeas de Agincourt y Tremecourt. Allí, en un terreno estrecho y flanqueado por bosques, se libraría una de las batallas más decisivas de la Edad Media. La victoria inglesa no solo definiría la composición de su ejército por los siguientes siglos, sino que también dejaría a Francia debilitada hasta el sitio de Orleans. Este escenario se basa en la batalla de Agincourt en 1415. El objetivo principal es obtener un barco de transporte para llevar a Enrique V de regreso a Inglaterra. En la narración inicial se menciona que los ingleses estaban agotados, con suministros limitados y afectados por las lluvias constantes. Esto es históricamente correcto. La disentería diezmó a las tropas inglesas y en los previos días a la batalla hubo intensas lluvias que dejaron el terreno lodoso, lo que afectó tanto a los franceses como a los ingleses. Luego la narración dice: los ingleses han estado retirándose lentamente desde el desastre de Harfleur, donde el glorioso asedio del rey Enrique V se largó interminablemente, costando la vida de 3000 ingleses. Aunque es cierto que el asedio duró más de lo esperado y causó grandes bajas, principalmente por enfermedades, no fue un desastre ni una derrota. Harfleur cayó en manos inglesas, aunque la prolongación del asedio redujo el número de tropas disponibles para futuras campañas. Después se menciona que Enrique abandonó su sueño de hacer valer su derecho hereditario sobre la corona de Francia. Esto es completamente incorrecto. Enrique nunca renunció a su reclamación sobre el trono francés. Si bien la batalla de Agincourt no era su objetivo inmediato, su victoria fortaleció enormemente su posición y le permitió continuar su campaña en años posteriores, culminando con el Tratado de Troyes en 1420, donde fue reconocido como heredero del rey de Francia. Más adelante, la narración indica que los ingleses se han detenido en la cima de una colina arbolada. Esto no es del todo preciso. Aunque los ingleses ocuparon una ligera elevación, el campo de batalla en sí no era un bosque denso. La batalla tuvo lugar en un estrecho claro entre dos bosques, lo que limitó el movimiento de los franceses y favoreció la defensa inglesa. En otro punto se menciona que la única esperanza de Enrique es que su infantería ligera demuestre ser más ágil que los impetuosos caballeros franceses. Esto es engañoso. Aunque los arqueros ingleses usaban armaduras más ligeras, los hombres de armas ingleses sí llevaban armaduras completas. La victoria inglesa no se debió a agilidad,
sino la combinación de tácticas defensivas, el terreno fangoso que dificultó la carga francesa y la desorganización de los ataques enemigos. La batalla tuvo lugar en un campo estrecho entre las aldeas de Agincourt y Tremecourt, flanqueado por bosques. Los franceses, que superaban ampliamente en número a los ingleses, se organizaron en 3 líneas de combate. En la vanguardia colocaron a su caballería en los flancos y a los hombres de armas en el centro, mientras que la mayoría de sus arqueros quedaron en la tercera línea. Los ingleses, en cambio, se desplegaron en una sola línea con los hombres de armas en el centro y los arqueros largos en los flancos. Para reforzar su posición, los arqueros clavaron estacas afiladas en el suelo para repeler la caballería francesa. Tras un largo punto muerto, los ingleses tomaron la iniciativa y avanzaron ligeramente para obligar a los franceses a atacar. Enrique V ordenó a sus arqueros disparar, y aunque el alcance era limitado debido a la distancia, el bombardeo provocó caos en las líneas francesas. La caballería francesa cargó contra los arqueros, pero muchos caballos se empalaron en las estacas, causando una gran confusión. El ataque principal francés se llevó a cabo a pie, pero el terreno lodoso y la estrechez del campo de batalla impidieron que su número superior tuviera ventaja. Para cuando llegaron al combate cuerpo a cuerpo con los ingleses, ya estaban agotados y desorganizados. Los arqueros ingleses, habiendo agotado sus flechas, tomaron armas improvisadas y se unieron a la lucha. La batalla terminó con la derrota total de los franceses, con la mayoría de sus comandantes muertos o capturados, y su moral por los suelos. Enrique V ordenó la ejecución de numerosos prisioneros, temiendo que pudieran reagruparse y lanzar un contraataque. La tercera línea francesa decidió retirarse. La narración final del escenario contiene varias inexactitudes. Se dice que los ingleses usaban poca armadura, por lo que siendo más ligeros alcanzaron a los franceses que se movían con dificultad en mitad de su retirada. Esto es exagerado. Si bien los arqueros ingleses llevaban armaduras ligeras, los hombres de armas usaban armaduras completas. Además, los franceses no estaban en retirada cuando fueron atacados, sino que quedaron atrapados en el fango y desorganizados por sus propias cargas fallidas. Después la narración menciona que una carga de Enrique con lo que quedaba de su caballería abrió una brecha entre los maltrechos franceses que le dejó libre el camino a la costa. Esto es completamente falso. Los ingleses no tenían caballería en Agincourt. Finalmente se dice que Borgoña fue la verdadera vencedora de la batalla, pues pudo alzarse con el poder por el vacío que dejaron Francia e Inglaterra. Esto es una exageración. Borgoña sí se benefició de la derrota francesa, pero ya era una potencia antes de Agincourt. El conflicto interno entre los borgoñones y los Armagnac dentro de Francia fue el factor que permitió la expansión inglesa en los años posteriores. No existe una ciudad llamada Boyeni en la región. Es probable que se trate de un error ortográfico de Boyen, corregido en Definitive Edition. A pesar de que Freven estaba bajo el dominio borgoñón como parte del ducado de Artois, la civilización del juego no cambia a los borgoñones tras su introducción en Lords of the West. La batalla de Agincourt es la más famosa de la Guerra de los 100 años. Aunque la victoria de Enrique V fue un punto crucial en la guerra, su legado fue eclipsado una década después por una joven de 17 años en el sitio de Orleans. Juana de Arco revitalizó el ejército francés y marcó el comienzo de la recuperación de Francia, un evento al que ya le dedicamos un video en el segundo episodio de esta serie. Cuando el jugador se acerca al territorio de los caballeros franceses, Enrique V pronuncia líneas del discurso del Día de San Crispín de la obra de Enrique V de William Shakespeare de 1599. Si estamos destinados a morir, somos suficientes para causar una pérdida a nuestra patria, y si vivimos, cuantos menos hombres, mayor será la parte del honor. Hoy es el Día de San Crispín, y todos los años a partir de ahora podrás mostrar tus cicatrices y decir que estuviste aquí conmigo el día de San Crispín. El que hoy derrame su sangre conmigo será mi hermano. Si bien Shakespeare escribió este discurso siglos después, se sabe que Enrique V dio un discurso antes de la batalla, aunque sus palabras exactas no han sido preservadas. El icono de los britanos está basado en el escudo de armas de la dinastía angevina. La dinastía angevina gobernó Inglaterra tras la conquista normanda, y su escudo se convirtió en la base del escudo de armas real de Inglaterra. La imagen de interfaz de usuario de los britanos es la rosa roja de Lancaster. Esta rosa roja fue adoptada por la casa de Lancaster
y se convirtió en un símbolo de la región de Lancashire. Pertenece a la especie rosa gálica que también era común en la heráldica medieval. La maravilla de los britanos originalmente era la catedral de Aquisgrán, ubicada en Alemania. Para reflejar mejor la identidad inglesa fue reemplazada por la catedral de Chichester, construida en 1075, que combina arquitectura normanda y gótica. El arquero de tiro largo es la unidad única de los ingleses. Esta unidad es un arquero con un arco largo, aproximadamente el tamaño de la unidad. Aunque los ingleses ya usaban arcos largos antes de Agincourt, por ejemplo en la batalla de Falkirk contra los escoceses en 1298, su fama se consolidó con las victorias inglesas en la Guerra de los 100 Años. El arco largo era tan valorado que en 1541 se prohibieron otros deportes en Inglaterra excepto el tiro con arco, y solo se podía participar en otros deportes si se sabía disparar con arco. Esta ley fue derogada en 1960. Las tecnologías únicas de los britanos son voluntarios y Warwolf. Voluntarios o Yeomen da +1 de alcance a los arqueros a pie y +2 de ataque a las torres. Los Yeomen eran arqueros ingleses y galeses de los siglos XIV y XV. Generalmente plebeyos libres, su existencia fue un producto del feudalismo inglés, donde el servicio militar de un caballero fue reemplazado por soldados pagados. Warwolf da +5 de área de efecto a los lanzapiedras o trebuchets y también les otorga un 100% de puntería. Warwolf fue el fundíbulo más grande de la historia, construido por orden de Eduardo I durante el asedio del castillo de Stirling en 1304. La guarnición escocesa, al ver su tamaño, intentó rendirse antes de que disparara, pero Eduardo I insistió en probarlo y lo usó de todos modos. Los aldeanos y soldados británicos a veces dicen Mandatum al recibir órdenes. El nombre de este canal, Mandatum Imperator, tiene su origen en esta palabra, que en latín significa la orden del emperador. Desde el siglo XV, el Imperio Otomano y la República de Venecia habían competido por el control del Mediterráneo oriental. Venecia, una potencia comercial, dependía de sus puertos en Levante y sus rutas a Egipto para mantener su influencia. Por otro lado, el Imperio Otomano buscaba expandir su hegemonía marítima y consolidar su dominio en el Mediterráneo. En el centro de esta rivalidad se encontraba la isla de Chipre, una de las posiciones más estratégicas de Venecia. En 1570, el sultán Selim II, apodado el Borracho, decidió conquistar Chipre como parte de su política expansionista. Esta agresión marcó el inicio de la Cuarta Guerra Turco-Veneciana de 1570 a 1573. Las fuerzas otomanas desembarcaron en la isla y sitiaron la ciudad de Famagusta, la última gran fortaleza veneciana. La resistencia fue feroz, pero tras un asedio de casi un año, Famagusta cayó en agosto de 1571. Con ello, Venecia perdió Chipre, debilitando su poder en la región y permitiendo a los otomanos consolidar su dominio en el Mediterráneo oriental. El Papa Pío V, alarmado por la expansión otomana, promovió la formación de la Liga Santa en 1571. Esta coalición estaba compuesta por España, los Estados Pontificios, la República de Venecia, la República de Génova, la Orden de Malta, el Gran Ducado de Toscana y los ducados de Saboya, Urbino y Parma. Sin embargo, algunas potencias cristianas como Francia y el Sacro Imperio Romano se abstuvieron de participar. Francia en particular tenía una alianza con los otomanos desde 1536 y veía la guerra como una oportunidad para debilitar a España. El propósito de la Liga Santa era claro: encontrar y destruir la flota otomana y de paso detener la expansión de estos mismos en el Mediterráneo. Para ello reunieron una flota impresionante de 227 galeras, 6 galeazas y 76 fragatas o bergantines, con total de 1815 cañones y 86.000 hombres. Por su parte, los otomanos contaban con 210 galeras, 87 galeotas y fustas, con 750 cañones y 88.000 hombres. Felipe II de España envió algunos de sus mejores comandantes, incluyendo a Don Juan de Austria y Álvaro de Bazán. Mientras tanto, la flota otomana se había refugiado en Grecia para evitar los embates de las tormentas invernales. No obstante, el 9 de septiembre de 1571, el gran visir Sokoyu Mehmed Baja ordenó al almirante otomano Ali Baja tomar la ciudad de Cataro de inmediato. Sin embargo, la Liga Santa ya había estado persiguiendo a los corsarios de Ulugh Ali
desde el norte del Adriático hasta Grecia. Cuando la orden llegó a Ali Baja, la flota cristiana ya se había reunido en Otranto, bloqueando el paso de los otomanos. A pesar de la superioridad numérica de la Liga Santa, Ali Baja confiaba en la destreza de sus marinos y en la tradición de victorias navales otomanas. El 7 de octubre de 1571, mientras la flota otomana intentaba salir del Golfo de Patras hacia mar abierto, se encontró con la armada de la Liga Santa. Así comenzó la batalla de Lepanto, el mayor enfrentamiento naval de la Edad Moderna, que marcaría un punto de inflexión en la lucha por el control del Mediterráneo. Este escenario se basa en la batalla de Lepanto en 1571. El objetivo principal es completar la maravilla y defenderla de la marina turca por 200 años, lo cual no tiene un equivalente histórico, parece ser una adaptación por limitaciones del juego. En la narración inicial se menciona que el ejército turco ha extendido mucho su imperio, anexionando el norte de África y Mesopotamia a sus posesiones de Anatolia, pero ha sido finalmente rechazado por la dura defensa húngara. Esto es parcialmente incorrecto. Es cierto que el Imperio Otomano había expandido sus dominios en el norte de África y Mesopotamia, consolidando su control sobre Egipto en 1517 y conquistando Trípoli en 1551. Sin embargo, la referencia a Hungría es confusa. Para 1571, Hungría ya estaba dividida entre los Habsburgo, el Eyalato de Budin, el cual era territorio otomano, y el Principado de Transilvania, un estado vasallo otomano. No hubo un gran evento reciente de la defensa húngara que hubiera detenido la expansión otomana en ese momento. Se menciona también que una lluvia de flechas oscurece el cielo, y finalmente el estruendo de los cañones ahoga el ruido del chapoteo de los remos. Aunque los otomanos usaban arqueros, para esta época las armas de fuego portátiles como los arcabuces y la artillería naval eran dominantes en la guerra marítima. Las galeras otomanas estaban equipadas con cañones ligeros y arcabuceros, por lo que el papel del arco ya era limitado. El 7 de octubre de 1571, las flotas de la Liga Santa y el Imperio Otomano se encontraron en el Golfo de Patras, cerca de la ciudad de Naupacto o Lepanto. En el centro de la flota cristiana estaba el navío insignia de Don Juan de Austria, la Real, junto con las 24 galeras más grandes de la coalición. Al frente, las enormes pero lentas galeazas venecianas servían como plataformas de artillería flotante. El ala izquierda, comandada por Agostino Barbarigo, consistía de galeras venecianas más pequeñas, mientras que el ala derecha estaba bajo el mando de Juan Andrea Doria. Por su parte, los otomanos también tenían un centro fuerte, liderado por el barco insignia de Ali Baja, la Sultana. Sin embargo, Ali Baja, más experimentado en combate terrestre que naval, decidió concentrar la mayoría de su fuerza en una doble línea central, en lugar de utilizar su superioridad numérica para flanquear a los cristianos. El ala derecha otomana, liderada por Mehmed Sirocco, intentó un movimiento de flanqueo contra Barbarigo, pero sus barcos se extendieron demasiado. En la izquierda otomana, Ulugh Ali comandaba una fuerza de corsarios argelinos y tenía la mayor concentración de naves. Ali Baja prometió la libertad a sus remeros esclavos y los otomanos obtenían la victoria, aumentando la moral de sus tropas. La batalla comenzó cuando la sultana disparó el primer cañonazo, señalando el inicio del combate. Las galeazas venecianas en la vanguardia cristiana dispararon andanas devastadoras que hundieron varias galeras otomanas antes del contacto cuerpo a cuerpo. En el flanco izquierdo, Mehmed Sirocco intentó flanquear a los venecianos, pero fue rodeado por refuerzos cristianos. La lucha fue brutal, y tanto Barbarigo como Marino Contarini perecieron en batalla. Finalmente, Giovanni Contarini capturó la nave de Sirocco y lo ejecutó. En el centro, Ali Baja llevó la sultana directamente contra la Real, iniciando un combate feroz. Varias galeras de ambos bandos se unieron al enfrentamiento. Aunque los jenízaros otomanos eran temibles combatientes, la infantería española y genovesa tenía ventaja en combate cerrado a bordo de los barcos. Después de 2 horas de lucha, Ali Baja yacía muerto, la sultana capturada y el estandarte otomano tomado como trofeo. Ulugh Ali logró abrumar a los genoveses y malteses, pero cuando intentó rodear a los cristianos, se dio cuenta de que el centro otomano ya había colapsado. Con el viento en su contra y sin posibilidad de victoria,
Ulugh Ali ordenó la retirada con pocas naves que quedaban operativas. La Liga Santa logró una victoria decisiva, capturando 117 naves otomanas y liberando a miles de remeros esclavos. En la narración final se menciona que, en el transcurso del día, el gigante turco empezó a tambalearse. Decenas de galeras turcas se estrellaron contra las rocas y otras se hundieron en el fondo de la bahía. Esto es una exageración. Si bien muchas naves otomanas fueron destruidas o capturadas, la mayoría no se hundió o encalló, sino que fueron tomadas por la Liga Santa. Por último, se afirma que a los turcos les fue difícil rehacer una flota del mismo tamaño que la anterior, mientras que los cristianos siguen mejorando la suya con los últimos avances tecnológicos, asegurándose así una decisiva ventaja militar para futuros encuentros en alta mar. Esto es parcialmente incorrecto. Los otomanos lograron reconstruir su flota en menos de un año, aunque nunca recuperaron su dominio naval absoluto. La Liga Santa, por otro lado, no mantuvo su coalición unida, y en los siguientes años la guerra en el Mediterráneo se volvió más fragmentada. No hubo bases navales fijas durante la batalla. Fue un combate de pocas horas en mar abierto, sin fortificaciones ni construcciones significativas. La inclusión de una aldea griega representada por los bizantinos es curiosa, ya que para 1571 el Imperio Bizantino había desaparecido hacía más de un siglo. Sin embargo, los griegos bajo dominio otomano nunca fueron completamente asimilados y mantenían su identidad cultural. Es posible que la civilización bizantina se haya usado en el juego por falta de una opción más precisa. Finalmente, aunque Age of Empires 2 se enfoca en la Edad Media, para 1571 esta ya había terminado hacía más de 100 años, por lo que la inclusión de Lepanto en la serie es un anacronismo. En el escenario, los españoles representan a la coalición de potencias católicas que conformaron la Liga Santa, organizada por el Papa Pío V y liderada por España y Venecia. Aunque Venecia jugó un papel clave, España fue la principal potencia militar y económica de la alianza, con Don Juan de Austria como comandante supremo. Curiosamente, el idioma veneciano es uno de los dialectos italianos más cercanos al español. El escritor británico J.K. Chesterton escribió en 1911 el poema Lepanto, donde narra la batalla con un tono épico. En Age of Mythology se hace una referencia indirecta a este poema. El personaje Gargarensis recita fragmentos de versos similares antes de lanzar hechizos o burlarse de los héroes. En la pantalla de selección de la campaña de las batallas de los conquistadores, el icono de la batalla de Lepanto está representado por un burlote rápido con una vela que lleva a Nargus, perteneciente a una civilización con arquitectura centroeuropea, como los teutones, godos, hunos o vikingos. Sin embargo, ninguna de esas civilizaciones está presente en el escenario. Miguel de Cervantes, el escritor de Don Quijote, participó en la batalla como soldado español, donde resultó herido y perdió la movilidad de su mano izquierda, lo que le valió el sobrenombre el Manco de Lepanto. El propio Cervantes describió Lepanto como la más alta ocasión que vieron los siglos pasados, los presentes ni esperan ver los venideros, destacando su importancia en la historia de Europa. Tras casi un siglo de rebeliones y guerra interna en Japón durante el periodo Sengoku, Oda Nobunaga avanzó significativamente en la unificación del país, consolidando su poder mediante campañas militares y la eliminación del shogunato Ashikaga en 1573. Para 1582, Nobunaga se había convertido en el daimyo más poderoso de Japón y continuaba con su campaña de unificación. Ese mismo año destruyó al clan Takeda en la batalla de Tenmokusan, asegurando el control del centro de Japón. Sus principales rivales restantes eran el clan Mori y el clan Uesugi, aunque ambos estaban debilitados por problemas internos. En este punto, Nobunaga ordenó una serie de ofensivas para expandir su dominio. Envió a Hashiba Hideyoshi contra el clan Mori, a Niwa Nagahide para preparar la invasión de Shikoku, a Takigawa Kasumatsu para vigilar los movimientos del clan Hoyo, y a Shibata Katsuie para invadir la provincia de Echigo, bastión del clan Uesugi. Asimismo, ordenó a Akechi Mitsuhide que se dirigiera a la región de Chugoku para reforzar a Hideyoshi, prometiéndole que él mismo partiría poco después. Antes de viajar, Nobunaga se dirigió al Honno-ji, un templo en Kioto, donde solía alojarse durante sus estancias en la capital. En ese momento se encontraba prácticamente desprotegido,
rodeado solo por oficiales de la corte, mercantes, artistas de alta clase y sirvientes. La mayoría de sus tropas estaban desplegadas en campañas militares, dejando apenas una pequeña guardia personal. Aprovechando esta oportunidad, Akechi Mitsuhide traicionó a Nobunaga, atacando el templo con sus fuerzas. Incapaz de resistir y negándose a ser capturado, Nobunaga escribió su último poema y cometió seppuku. Tras la muerte de Nobunaga, Mitsuhide intentó consolidar su poder, pero no tenía mucho tiempo y la mayoría de los antiguos aliados del caudillo lo rechazaron por haber cometido alta traición. Mientras tanto, Hideyoshi, al enterarse rápidamente de los hechos, marchó hacia Yamazaki con el apoyo de Hashiba Hidenaga y Oda Nobutaka, el tercer hijo de Nobunaga. Mitsuhide también avanzó hacia la zona, lo que llevó al enfrentamiento decisivo en la batalla de Yamazaki. Este escenario está basado en el incidente de Hon-Oji y la batalla de Yamazaki en 1582. Los objetivos principales del jugador son rescatar a Nobunaga atrapado en Kioto. Sin embargo, el rescate es imposible, lo que obliga a establecer una base para atacar la ciudad y destruir sus 3 castillos como represalia por su asesinato. Para empezar, el juego nos dice que Hideyoshi dirigirá el cerco de la ciudad de los 1000 templos. Esto es falso. Kioto nunca fue sitiada en este episodio. Hideyoshi no la atacó directamente, sino que marchó rápidamente para enfrentar a Akechi Mitsuhide en la batalla de Yamazaki. Luego la narración nos dice: los revolucionarios tienen prisionero al señor Nobunaga, pero esto tampoco es cierto. En el inicio del escenario también se muestra que Nobunaga muere a manos del enemigo, pero él nunca fue capturado ni estuvo a merced de sus enemigos. En la madrugada del 21 de junio de 1582, fue traicionado por Akechi Mitsuhide y atacado en el Hon-Oji. Al verse rodeado, cometió seppuku, evitando caer en manos enemigas. También se menciona que las islas japonesas siguen constituyendo múltiples territorios de shogunes o señores de la guerra que arreglan sus conflictos con duelos rituales. Si bien Japón aún estaba fragmentado, para la época de Nobunaga las guerras ya no se resolvían con duelos individuales, sino con ejércitos organizados, estrategias militares y el uso de armas de fuego. Más adelante la narración nos dice que Hideyoshi gana sus batallas con descargas de mosquetes, utilizando plenamente las armas de fuego introducidas recientemente por los navegantes portugueses. Si bien Hideyoshi sí usó arcabuces, su estrategia no dependía exclusivamente de ellos. El verdadero pionero en el uso de armas de fuego a gran escala fue Nobunaga, quien organizó sus arcabuceros en formaciones de disparo rotativo. Hideyoshi, en cambio, combinó la pólvora con asedios estratégicos y maniobras políticas. El incidente de Hon-Oji ocurrió en Kioto, pero no en un castillo ni como parte de un asedio. Fue un ataque sorpresa en un templo donde Nobunaga terminó incendiándolo para consumar su seppuku. Luego tenemos la batalla de Yamazaki, que en realidad no ocurrió en Kioto, sino en la región de Yamazaki, cerca del castillo de Shoryoji. En el juego, Hideyoshi llega por el mar, pero esto no tiene sentido. Aunque este sí usó barcos de transporte en los ríos para movilizarse más rápido, en realidad marchó desde el oeste atravesando la región de Chugoku a toda velocidad para enfrentarse a Mitsuhide. La batalla se desarrolló de manera muy diferente a lo que se muestra en el juego. Hideyoshi y Mitsuhide estaban separados por el río en Myoji-gawa, y la lucha comenzó con el intento de Mitsuhide de tomar la colina de Tenosan, un punto estratégico. Sin embargo, sus tropas fueron repelidas por los arcabuceros de Hideyoshi, lo que evitó que Mitsuhide tomara la colina. Desde ahí, Hideyoshi lanzó un ataque en 2 frentes, desmoronando la formación enemiga y obligando a Mitsuhide a huir. Primero intentó refugiarse en el castillo de Shoryoji, y luego trató de escabullirse fuera de él en la noche, pero en el camino fue emboscado por campesinos, y sin escapatoria cometió seppuku. Su cabeza fue recuperada después y exhibida en Kioto como castigo por su traición. Otro error del escenario es la geografía. En el mapa del juego, Kioto, Hyogo y Osaka están separadas por ríos y parecen ciudades-estado enemigas entre sí, pero esto no refleja cómo estaba organizado Japón en ese momento. No eran ciudades independientes, sino territorios controlados por clanes samuráis. Unas designaciones más acertadas serían que Kioto fuera el territorio de Akechi Mitsuhide. Hyogo podría representar al clan Ishiki, que gobernaba la provincia de Tango, y Osaka no tenía un papel real en esta guerra, así que su inclusión es inexacta. La narración final nos dice que Hideyoshi pudo realizar lo que no hizo su mentor,
En 1590, Japón era un país unificado. La verdadera unificación no se consolidó sino hasta 1600, con la victoria de Tokugawa Ieyasu en Sekigahara. Luego se menciona que los miembros de la familia Ieyasu seguirían gobernando Japón como shogunes hasta el siglo XIX. Aquí el error es de precisión, no era la familia Ieyasu, sino el clan Tokugawa. Ieyasu fundó el shogunato Tokugawa, que gobernó Japón hasta la restauración Meiji en 1868. Por último, la narración dice que Japón no quedó libre de conflictos, ya que seguirían estallando diversas guerras civiles. Si bien hubo algunas revueltas menores y la invasión fallida de Corea, Japón entró en un periodo de paz interna bajo el shogunato Tokugawa. A partir de 1639 se estableció la política de Sakoku, cerrando el país al mundo exterior por más de 200 años. A diferencia de otros escenarios o campañas que se presentan fuera de la Edad Media en Age of Empires 2, con este no he generado quejas, ya que en Japón se considera que la Edad Media terminó en 1603 con la unificación del país bajo Tokugawa Ieyasu, mientras que en Occidente suele marcarse con la caída de Constantinopla en 1453 o el descubrimiento de América en 1492. Según Greg Street, desarrollador de Ensemble Studios, este escenario fue diseñado originalmente como una misión de rescate fallida. El jugador, en el papel de Hideyoshi, debía apresurarse a salvar a Nobunaga, quien era retenido como rehén en Kioto. Sin embargo, Microsoft Japón intervino y señaló que los samuráis nunca tomaban prisioneros, lo que obligó a los desarrolladores a modificar la narrativa para que Nobunaga cayera en batalla. Aún así, muchos historiadores japoneses sostienen que en realidad cometió seppuku. En la versión en español de Definitive Edition, el nombre original del escenario, Kyoto con I, fue cambiado a Kyoto con Y, lo cual es un desacierto para la localización en español. Kyoto con I es la forma correcta en nuestro idioma, mientras que Kyoto con Y es su versión en inglés. El icono de la civilización japonesa está basado en el Kikumon, el emblema de la familia imperial de Japón. Esta dinastía es la más antigua del mundo que aún sigue en el poder. La imagen de interfaz de usuario japonesa incorpora los emblemas de los clanes Tokugawa, Toyotomi y Oda, representando a los tres grandes unificadores de Japón: Tokugawa Ieyasu, Toyotomi Hideyoshi y Oda Nobunaga. La maravilla de los japoneses es el Todai-ji, específicamente su Daibutsu-den, ubicado en Nara. Este templo budista alberga una colosal estatua de Buda Vairocana. Ha sido construido 2 veces tras incendios y su versión actual, finalizada en 1709, es un 30% más pequeña que la original, aunque sigue siendo una de las estructuras de madera más grandes del mundo, midiendo 50 por 57 metros. La unidad única de los japoneses es el samurái, armado con una katana. En el juego original, esta unidad cometía seppuku al perder todos sus puntos de vida. Sin embargo, en realidad los samuráis medievales eran principalmente arqueros a caballo, y la katana era una arma secundaria de uso limitado en combate. Inicialmente el samurái estaba diseñado con ataques tanto cuerpo a cuerpo como a distancia, pero los desarrolladores eliminaron el ataque a distancia por ser complicado de manejar. Sin embargo, esta mecánica fue reutilizada más tarde para los Ratha en la expansión Dynasties of India. Las tecnologías únicas de los japoneses son Yasama y Kataparuto. Yasama permite que las torres disparen 2 flechas adicionales con cada ataque. Los pequeños huecos en las fortificaciones japonesas donde los arqueros se disparaban protegidos. Técnicamente es el equivalente japonés de aspillera en Trus. Kataparuto aumenta la velocidad de despliegue de los trebuchets o lanzapiedras 4 veces y aumenta su velocidad de disparo en 33%. Su nombre simplemente es la transcripción fonética de Catapult. En realidad, los japoneses prácticamente no usaban armas de asedio antes de la llegada de la pólvora, ya que sus castillos eran en su mayoría de madera y ubicados en colinas, lo que hacía innecesario e impráctico el uso de equipo de asedio pesado. Tras el periodo Sengoku, Oda Nobunaga avanzó significativamente en la unificación de Japón, consolidando su poder mediante campañas militares y la eliminación del shogunato Ashikaga en 1573. Sin embargo, su gobierno terminó abruptamente en 1582, cuando fue traicionado por Akechi Mitsuhide en el incidente de Hon-Oji, lo que lo llevó a cometer seppuku.
Tras su muerte, uno de sus principales generales, Toyotomi Hideyoshi, vengó su caída y se convirtió en el nuevo gobernante de facto de Japón. Con el país pacificado tras décadas de guerra, Hideyoshi buscó expandir su dominio más allá de Japón. Las razones detrás de la invasión de Corea en 1592 aún son debatidas. Algunos historiadores sugieren que Hideyoshi temía que sus guerreros, ahora sin conflicto interno, se volvieran contra él. Otros argumentan que tenía ambiciones expansionistas o que necesitaba legitimar su poder. Hideyoshi justificó la campaña afirmando que cumpliría un supuesto sueño de Oda Nobunaga de conquistar China, aunque no hay evidencia clara de que Nobunaga realmente tuviera tal intención. En 1587, Hideyoshi envió un diplomático a Corea, gobernada entonces por el rey Sanjo de Joseon, con el objetivo de restablecer relaciones diplomáticas y posiblemente conseguir apoyo para su plan de expansión. Sin embargo, la misión fracasó debido a la arrogancia del emisario japonés y a la percepción coreana de que Japón era un estado menor sin legitimidad para negociar en términos de igualdad. En 1589 se envió una nueva embajada liderada por So Yoshitoshi, un daimyo de Tsushima con lazos comerciales con Corea. Como resultado, una delegación coreana viajó a Japón en 1590, pero las negociaciones no llevaron a un acuerdo. Finalmente, Hideyoshi emitió un ultimátum exigiendo que Corea se sometiera a su autoridad y participara en la conquista de China. La corte de Chosun desestimó la amenaza, confiando en la protección de la dinastía Ming y subestimando la capacidad militar japonesa. En 1592, ante la falta de respuesta satisfactoria, Hideyoshi ordenó la invasión de Corea, dando inicio a la guerra Imjin. Los coreanos habían disfrutado de casi 200 años de paz, con sus principales preocupaciones militares limitadas a incursiones de tribus Jurchen en el norte y la piratería. En contraste, Japón era una sociedad altamente militarizada, que había vivido más de un siglo en conflictos internos. Cuando los centinelas coreanos a lo largo de la costa sureste avistaron una gran flota en el horizonte, los comandantes locales se negaron a creer que se tratara de una invasión. Algunos especularon que podía ser una misión tributaria para disculparse por la actitud hostil de los embajadores japoneses, o incluso una flota mercante. Esta última teoría no era descabellada, ya que la mayoría de los navíos japoneses eran barcos de transporte. Debido a esta falta de reacción, los japoneses desembarcaron sin oposición en Busan, marcando el inicio de la ocupación. Tras 6 años de conflicto, la guerra había cobrado un precio devastador. Se estima que Corea perdió más de 1 millón de vidas entre civiles y soldados, mientras que las bajas japonesas superaron las 100.000. Las masacres fueron tan brutales que no existe el Mimizuka en Japón, un montículo donde fueron depositadas las narices cortadas de los soldados y civiles coreanos como trofeos de guerra. Finalmente, en 1598, Hideyoshi murió, debilitando la posición japonesa en la guerra. Con su fallecimiento, la retirada de las tropas japonesas se volvió inevitable. El 15 de noviembre de 1598, el almirante Yi Sun-sin ordenó a su flota interceptar a las fuerzas japonesas en la retirada en el estrecho de Noryang. El 16 de diciembre de 1598 se libró la batalla de Noryang, el último gran enfrentamiento de la guerra. Este escenario se basa en la batalla de Noryang en 1598. Los objetivos principales son defender Corea de los japoneses, encontrar al almirante Yi y su arma secreta, utilizar los barcos Tortuga para derrotar a la armada japonesa y destruir todos los muelles japoneses para evitar que sigan siendo una amenaza. La narración inicial menciona que, en cuanto los vientos del mar oriental despejen esa nube, la flota japonesa regresará, disparando los cañones a las murallas marinas y a lo que queda de la flota coreana. Esto es una exageración. Aunque la marina japonesa usaba cañones, no basaba su poder naval en ellos como lo hacía la flota coreana. Japón dependía más de su superioridad numérica y de tácticas de abordaje en el combate naval. Además, la mayoría de sus barcos eran de transporte y no estaban diseñados para el bombardeo de larga distancia. La narración también menciona que el almirante Yi está construyendo un arma secreta, un barco con blindaje de hierro que puede resistir el cañón japonés y un casco picudo para rechazar los abordajes. Llama a estos barcos Gobuk-son o barcos tortuga. Esto es parcialmente cierto. Los barcos tortuga o Gobuk-son no fueron inventados por Yi Sun-sin,
Ya existían desde el siglo XV, sin embargo, Yi los mejoró significativamente. No estaban completamente cubiertos de hierro, su techo tenía placas metálicas con púas para impedir abordajes, pero el casco era de madera. Además, los cañones japoneses no representaban una gran amenaza para ellos. La ventaja principal de los barcos tortuga era su movilidad, su blindaje parcial y su capacidad para disparar en todas direcciones. Por último, la narración inicial dice: si el almirante Yi puede preparar su flota de barcos a tiempo, los coreanos tendrán la oportunidad de derrotar a los japoneses, pero si llega demasiado tarde... Yi Sun-sin no dependía exclusivamente de los barcos tortuga para ganar. Su verdadero poder estaba en su estrategia y en el uso de formaciones navales efectivas, como la formación en media luna o Hakijin, que permitía rodear y atacar los barcos enemigos desde múltiples direcciones, maximizando el poder de su artillería y minimizando el riesgo de abordajes. El objetivo de destruir los muelles japoneses no tiene base histórica. En la batalla real, los coreanos nunca atacaron bases enemigas en Japón. El escenario ocurre en el sur de la península de Corea, pero la batalla real se libró en el oeste, cerca de la isla actual de Name. En el juego, el jugador puede encontrar a los chinos, quienes solo proporcionan 20 unidades si el jugador se acerca con barcos tortuga. En realidad, la flota Ming componía casi la mitad de la fuerza aliada, con 63 navíos de un total de 148. La batalla fue un enfrentamiento naval decisivo. Yi Sun-sin y su flota coreana, junto con la armada de la dinastía Ming, interceptaron la retirada japonesa en un estrecho. Los coreanos y chinos tenían 148 barcos, 85 coreanos y 63 chinos, mientras que los japoneses contaban con entre 300 y 500 barcos, en su mayoría de transporte. Al estar atrapados en el estrecho, los japoneses no pudieron maniobrar con facilidad. Viéndose en desventaja, lanzaron un ataque desesperado. Sin embargo, la estrategia de Yi Sun-sin y la potencia de fuego coreana los pusieron en una posición difícil. En medio de la batalla, los chinos, poco acostumbrados a las tácticas japonesas, rompieron formación y cargaron al combate cuerpo a cuerpo, lo que obligó a Yi Sun-sin a intervenir para rescatarlos. Su buque insignia se adentró en la lucha, donde se enfrentaron dados chinos contra katanas japonesas, mientras los soldados coreanos repelían intentos de abordaje. Cuando los japoneses comenzaron a huir, Yi Sun-sin ordenó perseguirlos sin descanso, hundiendo numerosos barcos enemigos con fuego de arcabuces y cañones. Sin embargo, en medio de la batalla, Yi fue alcanzado por una bala de arcabuz. Antes de morir, ordenó a sus hombres: la batalla sigue, no anuncien mi muerte. Su hijo mayor, Ji-ho, se puso la armadura de su padre y continuó liderando la batalla sin que los soldados notaran la tragedia. Cuando la lucha terminó, solo 50 barcos japoneses lograron escapar. Con la derrota en Oriang y la muerte de Hideyoshi en 1598, Japón se retiró de Corea. Sin embargo, la guerra dejó a todos los bandos debilitados. En Japón, los supervivientes y veteranos de la invasión pelearon incluso contra Tokugawa Ieyasu, quien los derrotó en la batalla de Sekigahara en 1600 y estableció el shogunato Tokugawa, que gobernaría Japón por más de 200 años. La dinastía Ming, tras haber gastado enormes recursos en la guerra, colapsó en 1644 ante la dinastía Qing. Corea, aunque victoriosa, se debilitó significativamente y permanecería aislada hasta el siglo XIX. En la narración final se afirma que los japoneses fueron incapaces de establecer una base en China o Corea. Por lo tanto, todas las provisiones y refuerzos tenían que venir de las propias islas japonesas. Esto es parcialmente cierto. Los japoneses sí establecieron bases en Corea, como en Busan y Seúl, pero nunca lograron asegurar una en China. Sin embargo, dependían de sus rutas de suministro marítimas, y la estrategia de Yi Sun-sin para interrumpirlas fue clave en la guerra. Luego se dice que cuando el almirante Yi destruyó la flota japonesa, los ejércitos samuráis quedaron aislados de suministros y acabó la invasión. Esto es incorrecto. Yi Sun-sin nunca destruyó completamente la marina japonesa, pero sí la debilitó lo suficiente para impedir un abastecimiento efectivo. La invasión terminó por una combinación de la resistencia coreana, la intervención china y la muerte de Hideyoshi. La narración continúa con: Yi Sun-sin murió en batalla, pero el comandante japonés Hideyoshi murió poco después, y con él el deseo de conquista de los japoneses.
Hideyoshi ya había muerto 3 meses antes de la batalla de Noryang. Además, el deseo expansionista japonés no desapareció con él, pero su muerte llevó a una regencia que decidió retirarse de Corea. Finalmente, la narración concluye con la posibilidad de que en el siglo XVI hubiera un imperio japonés en Asia Oriental desaparecido bajo los cañones de los lentos y blindados barcos de guerra coreanos. Esto es una exageración. Japón nunca estuvo cerca de formar un imperio en Asia Oriental en ese momento. Si bien la victoria coreana fue crucial, la intervención Ming y los conflictos internos en Japón también jugaron un papel clave en la retirada japonesa. Noryang Point es el último escenario de la campaña de Age of Empires 2 en términos cronológicos, al estar ambientado en las postrimerías del siglo XVI y vísperas del siglo XVII. Esto lo sitúa en la misma época que el inicio de Age of Empires 3, lo que marca la transición entre ambos juegos. La maravilla en este escenario proporciona un pequeño ingreso de oro y aumenta el límite de población en 10. Según Sandy Petersen, este escenario generó tensiones entre Corea y Japón tras el lanzamiento de The Conquerors. Los nacionalistas japoneses intentaron justificar la ocupación de Corea en el siglo XX, bajo el argumento de que ya habían estado ahí en la guerra Imjin, mientras que los nacionalistas coreanos, por su parte, rechazaban cualquier reconocimiento de la presencia japonesa en la península para no concederles el argumento. Además, hubo una controversia con la denominación del mar entre China, Corea y Japón. En el juego se le llamó Mar de Japón, el nombre reconocido internacionalmente en la mayoría de los países, salvo Corea del Sur y del Norte, donde lo llaman Mar del Este. La reacción en Corea del Sur fue tan fuerte que la policía llegó a interrogar al representante de Microsoft en el país, y el juego estuvo cerca de ser prohibido. Irónicamente, la adición de la civilización coreana no se debió tanto a su impacto militar en la Edad Media, sino a una estrategia comercial de Microsoft. Los ejecutivos de la compañía notaron el éxito de StarCraft en Corea del Sur y pidieron al equipo de desarrollo incluir a los coreanos en The Conquerors para atraer a este mercado. Incluso hasta cambiaron la portada del juego en Corea del Sur. Sin embargo, históricamente, Corea no fue un reino expansionista ni conquistador, sino que se mantuvo como un estado tributario de China durante gran parte de su historia. Todo esto se puede comprobar en el podcast Board with Nelly en su episodio con Sandy Petersen. El símbolo de la civilización coreana es el Taeguk, la versión coreana del concepto chino del Yin-Yang. También es usado por la civilización Joseon en Return of Rome, y es el emblema central de la bandera actual de Corea del Sur. La interfaz de usuario coreana presenta un tigre dibujado en el estilo folclórico coreano Minghwa, que significa pintura popular. Este estilo era anónimo y representaba símbolos tradicionales de la cultura coreana, como tigres que simbolizaban poder y protección. La maravilla de la civilización coreana es el Hwangryongsa, una pagoda budista construida en el Cerro de Silla. Su nombre significa Templo del Dragón Dorado o Templo del Dragón Imperial. Originalmente, el rey Jinan concibió el sitio para un palacio, pero tras la supuesta aparición de un dragón en la zona, se decidió construir un templo. La pagoda fue terminada en el año 644 y fue una de las estructuras más imponentes de su época, pero fue incendiada por los mongoles en 1238 y hoy solo quedan ruinas. Las unidades únicas de los coreanos son la carreta de guerra y el barco tortuga. La carreta de guerra representa una carreta de guerra blindada tirada por 2 caballos que dispara proyectiles similares a los de un galeón. Aunque no se parece mucho, su diseño parece estar inspirado en el Hwacha, una plataforma lanzacohetes desarrollada en Corea para repeler la invasión japonesa en la década de 1590. El Hwacha podía lanzar hasta 200 cohetes Shinji-jeon, un tipo de flecha explosiva. El Gyeobukson o barco tortuga fue una embarcación blindada de pólvora con gran capacidad defensiva. A diferencia de su contraparte en el juego, que es bastante lenta, los barcos tortugas reales combinaban remos y velas, aunque estas últimas no aparecen representadas en Age of Empires 2, y era algo que les daba gran movilidad. Su velocidad permitía ejecutar la táctica de disparar y embestir, ideada por el almirante Yi Sun-sin. Los barcos tortuga disparaban su artillería a corta distancia para debilitar la estructura de navíos enemigos y luego los embestían para destrozarlos. Las tecnologías únicas de los coreanos son Eupseon y Chingichon.
Euseon otorga +2 de alcance a las torres. Euseon se puede traducir como ciudad fortaleza. En la historia, muchas fortalezas coreanas estaban adaptadas a terrenos montañosos, lo que las hacía extremadamente difíciles de asediar. Se han identificado alrededor de 2400 fortalezas de montaña en Corea. Chingichon da la línea de las manganas +1 de alcance. Chingichon era un tipo de cohete con una flecha explosiva. Desarrollado durante la dinastía Joseon, se podía disparar individualmente o en grandes cantidades en un hwasha, permitiendo lanzar múltiples proyectiles a la vez. Antes de despedirme, quiero agradecerles por ser parte de esta comunidad que hace posible este proyecto. Si disfrutaste el video, no olvides dejar tu like, suscribirte y activar la campanita para más contenido histórico. Si quieres apoyar el canal y ayudar a mejorar la calidad de los videos, puedes hacerlo a través de Patreon o Ko-Fi. Cualquier aporte, por pequeño que sea, hace una gran diferencia. Gracias por acompañarme en este viaje por la historia. Esto fue Mandatum Imperator, nos vemos en la próxima.